quisiera esta mañana hablar ya por última vez para cambiar el tema. Llevamos varias semanas hablando acerca del matrimonio. Quisiera dar algunos consejos más acerca del matrimonio. Este es el tema tan importante, este es el tema que tal vez más cercanamente toca nuestras vidas. Esta es una necesidad que tenemos siempre, cómo mejorar nuestros matrimonios. Sea usted soltero, sea casado y lleve pocos años o lleve muchos años, siempre el espacio más grande que hay en la vida nuestra es el espacio para crecer, para mejorar, para ser mejores esposos y mejores esposas. Óiganme bien, para ser mejores esposos y mejores esposas, lo que necesitamos en esencia es una relación más estrecha con el Señor Jesucristo. Y que el Señor cambie nuestras vidas. El cristiano no es solamente salvarse. El cristiano, después que se salva, su vida debe cambiar. Y la Biblia habla de que nuestro carácter debe cambiar. Nuestras debilidades, nuestras áreas de algún tipo de desorden, debemos entregárselas al Señor para que el Señor ordene lo que está desordenado. Y cuando uno tiene una experiencia real con el Señor, Dios produce cambios en nuestras vidas. Dios produce cambios, y cualquier persona que de verdad haya experimentado la salvación que Jesucristo ofrece, sabe que con la salvación vienen cambios en nuestras vidas, y Dios quiere llevarnos de victoria en Cristo Jesús. Así que esta mañana tengo algunos consejos más. Quiero abrir la palabra, quiero que veamos cosas en la palabra. Quiero decirles que hay veces que hay matrimonios que necesitan consejería profesional. Tenemos hermanos en la fe, en el mundo cristiano, hay personas que tienen pasión por ayudar a matrimonios. Cuando hay casos que son tan difíciles, que no tienen solución, a veces necesitamos a alguien que Dios le esté dando una unción especial para que esa persona pueda conducirnos y llevarnos a crecer, a perdonar, a entender nuestros errores, a poderlos admitir, a poder cambiar nosotros. Acuérdense que no se trata de que otra persona cambie, no, se trata de que nosotros cambiemos. No se trata de que otro ceda y que otro pues prescinda de sus deseos, sino que nosotros seamos los que demos ese paso. Y a veces necesitamos a consejeros profesionales, y algunas personas, algunos tal vez entre ustedes aquí. Por eso es que nosotros siempre recomendamos, además de eso, es que en una reunión así tan general, lo único que podemos hacer es en realidad dar una información general, y por eso siempre recomendamos que hermanos se unan en grupos pequeños para que compartan sus vidas y para que pasen cosas, para poder orar unos por otros y ayudarnos unos a otros. Eso es importante. Algo que les puedo recomendar a todos ustedes es que cuando yo recibí al Señor y yo sabía, tal vez por los desajustes que veía en mi hogar, en mi familia, o tal vez las disfunciones en mi propia vida y el desorden de mi vida, yo sabía que el matrimonio iba a ser un tremendo desafío. Y cada vez que alguien, un pastor, mi pastor, algún maestro cristiano que yo tenía, hablaba de algún libro sobre el matrimonio cristiano, lo leía, lo buscaba, lo leía. Yo quiero animarles a que ustedes hagan eso. Si no pagamos a un consejero profesional, necesitamos que otros consejeros vengan. Y hoy en día hay una cantidad de recursos disponibles para los cristianos. Nunca ha habido la cantidad de recursos que hay como los que hay hoy en día. Pero cada persona tiene que poner de su parte. Eso de que, por favor, necesito hablar contigo 5 minutos para que me ayude. Eso es como pedirle una aspirina a alguien. Porque tienes un dolor. La aspirina te va a quitar el dolor 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y después el dolor vuelve. Tú tienes que encontrar la solución
qué es lo que está causando el dolor. Y así es con los problemas relacionales. Así que uno de los libros que hemos recomendado es ese libro de las necesidades de un hombre, las de una mujer, escrito por ese doctor en psicología cristiano, que es consejero, que lleva muchos años, tiene muchos años de experiencia en lo que él necesita, lo que ella necesita. Sé que pedimos unos cuantos más, y si hace falta pedir más, pasen por la librería después, y si no hay ya, porque sé que trajeron más esta semana, y la semana pasada pues todos se fueron, personas lo adquirieron. Así que, y como ese, otros libros que tenemos siempre recomendaciones para ustedes. Así que con esos pensamientos vamos a comenzar. Consejo para matrimonio. Usted sabe que el Señor fue el que lo diseñó todo. Dios creó al mundo, Dios creó al hombre, creó a la mujer. Y el Señor, en el segundo capítulo de Génesis, fue cuando la Biblia nos dice que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Piensen en esas palabras: no es bueno que el hombre esté solo. Dios, en su plan de que el mundo fuera poblado y de que las personas tuvieran su núcleo familiar, y que las personas comenzaran su hogar, un hombre, una mujer, los hijos, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 12:15, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Ahí el Señor dice que hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, creó una mujer, se la trajo al hombre. Adán, lo que Adán dijo cuando despertó de su sueño, lo tenemos recogido en la palabra de Dios. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa unión de la que profetizó Adán, y de que el hombre y la mujer iban a ser una sola carne, esa es la unión conyugal que hay entre un hombre y una mujer. Cuando un hombre escoge: esta es la mujer que yo amo, a quien le voy a proponer que viva conmigo el resto de su vida, y yo con ella la voy a amar, la voy a cuidar, le voy a proveer. Y la mujer hace promesas: este es el hombre que me ha ofrecido esto, y yo respondo: este es el hombre que Dios ha traído a mi vida, y yo lo voy a amar, y yo voy a formar este hogar, y lo voy a respetar, y voy a darle lo mejor de mi vida. Y se forma un matrimonio. Dios lo hizo bello. Cuando Dios terminó con todo, vio que lo que Dios había hecho era bueno. Dios todo lo que hace es bueno. Dios todo lo que hace es ordenado. Pero ustedes saben, mis hermanos, que lo que Dios ordenó, el diablo, que tenía acceso a tentar y a seducir a los seres humanos, el diablo que tenía alguna jerarquía sobre este mundo, vino el tentador, vino el enemigo de nuestras almas y sedujo a Eva para que desobedeciera a Dios, y posteriormente Adán también desobedeció. Así que lo que Dios hizo ordenadamente, mis hermanos, el diablo que trajo el pecado lo desordenó. Y nosotros estamos viviendo hace casi 6,000 años el desorden del pecado en este mundo. Todo lo que pasa, toda la inmoralidad, toda la injusticia, toda la maldad que ocurre en el mundo desde hace 6,000 años es causado por el pecado. El pecado ha traído una maldición sobre el mundo, pero usted y yo sabemos algo, y es que Jesucristo vino para librarnos de esa maldición. Y que Jesucristo vino, y que Jesucristo en su cuerpo cargó nuestras culpas, que Jesucristo compró la propiedad de los seres humanos y pagó con su sangre preciosa por nuestros pecados, para que todos aquellos que vengan a Cristo, lo que el diablo rompió, lo que el diablo resquebrajó, Jesucristo lo puede unificar de nuevo y puede hacer cosas nuevas. Lo hace con personas, lo hace con familias. Amén. Denle un aplauso al Señor,
Donde el pecado abundó, dice Romanos capítulo 5, donde el pecado abundó. Y óigame, cómo abunda el pecado. Pero dijo el Señor, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y la gracia de Dios es la que Dios ha traído para darnos salvación. La ley de Moisés nos fue dada por medio de Moisés, la ley de Dios. Pero la gracia vino en una persona que se llama Jesús. Y Jesús vino para restaurar, para comprarnos, para redimirnos, para rescatarnos y para volvernos a dar orden y propósito. Lo que el diablo destruyó, lo que el diablo desordenó, Jesucristo puede ordenarlo. Porque más fuerte es el que está en un creyente que el que está en el mundo. Jesucristo tiene más poder que Satanás. Y si nosotros nos sometemos de corazón a Jesucristo, vamos a ver el poder de Dios actuando en nuestras vidas. El hombre pone el querer y Dios pone el poder. ¿Por qué no hace más cosas Dios? Porque no queremos cederle. No queremos darle el centro de nuestras vidas. No queremos cederle nuestros derechos al Señor. Pero si de verdad todos los días le decimos, Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón. No dice la palabra, no dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No confíes en ti, confía en mí. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice eso la palabra. No dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas no son palabras lindas. Eso es palabra de Dios. Y cuando nosotros incorporamos y adentramos, inculcamos la palabra de Dios en nuestras vidas, empieza a verse un cambio en nuestras vidas. Y cualquiera que haya visto cambios grandes, trascendentales en su vida, sabe que fue el Señor. Todos le dan el crédito a Dios porque no es con la fuerza humana. El Señor lo dice, no es con espada, no es con ejército. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Y el que se fortalece en Dios y en el poder de su fuerza va a ver el efecto del poder de Dios en su vida. ¿Tú quieres ver poder de Dios? Encomiéndate a Él. Fortalécete en Él. En el poder de la fuerza de Él. Y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Y así es. Y el matrimonio. Un buen matrimonio es un matrimonio donde una persona y la otra de verdad están tomando en serio a Dios. Los problemas matrimoniales no son exclusivos de un matrimonio. Los problemas matrimoniales son en que aquí está un cristiano y una cristiana. Y los dos están caminando con el Señor. Y en la medida de que están cerca del Señor, Dios ayuda. Por eso el matrimonio no es entre dos, es entre tres. Y el que está arriba es el Señor. Y si tú quieres que tu matrimonio crezca, tienes que acercarte más a Dios. Y mientras más te acercas, el acercamiento horizontal, mientras más cerca estamos del vertical, más cerca vamos a estar del horizontal. Tenemos que arreglar nuestra relación con Dios. Es un problema de falta de carácter. En el carácter es donde están arraigados todos los desajustes, los desórdenes que venimos arrastrando desde el hogar de donde nacimos, de donde venimos. Faltas en nuestras vidas, dejadeces, faltas de carácter, falta de integridad, falta de dominio propio, palabras ásperas, ira, tantas cosas, y entre ellas la inmoralidad que aprendemos en nuestro medio ambiente, la inmoralidad. Muchos de nuestros padres fueron inmorales. ¿Qué vimos nosotros? Aprendimos esa inmoralidad. A veces ni lo sabíamos, pero es que viene y nos cae. ¿Por qué? Porque la maldad de los padres cae sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y tú y yo no sabemos cuántos problemas transgeneracionales venimos arrastrando nosotros, de nuestra cultura, de nuestros antepasados. El Señor quiere cambiar todo eso. ¿Cuántos creen que el Señor puede cambiar todo eso? Si Cristo hace una nueva creación en ti y en mí, todas las cosas pueden cambiar.
De manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Tu espíritu es hecho nuevo, tu espíritu es comprado e invadido por el Espíritu Santo, y ahí comienzan los cambios en tu vida y luego los cambios externos. Y Dios lo que está buscando de ti y de mí es que nosotros seamos verdaderamente la luz que Él dice que somos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa debe ser la meta de todo cristiano. Y así debe ser todo matrimonio. Y un matrimonio bueno que está trabajando en eso, que ese esposo y esa esposa están acercándose a Dios, que leen la Biblia todos los días, que tienen disciplina, que oran con su familia. ¿Qué pasa con los hijos? Los hijos están siendo discipulados. La responsabilidad de discipular a nuestros hijos no es de los maestros de la iglesia infantil. La responsabilidad de discipular a nuestros hijos es de los padres, que son los que trajeron a esos niños al mundo. Y qué triste que los padres piensan que lo lindo es tener una familia y irse a trabajar. Pero, mis hermanos, el poder echar al futuro a nuestros hijos para que sean mejores que nosotros, esa debe ser la meta de todo cristiano, de todo padre y de toda madre. Dios quiere pureza, Dios quiere pureza moral, Dios quiere pureza moral. La inmoralidad que hay en el mundo, si usted quiere una buena descripción de lo que pasó cuando entró el pecado, por favor, léanse el capítulo 1 del libro a los Romanos, desde el versículo 16 hasta el último versículo, para que vean lo que pasó cuando los hombres no tuvieron en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Y ahí está cuánto pecado usted se puede imaginar en el capítulo 1 de la epístola a los Romanos. Léanlo cuando tengan la oportunidad. Son pocos versículos, le va a tomar menos de 5 minutos leerlo, pero ahí está la descripción perfecta, lo que pasa cuando los hombres no tienen en cuenta a Dios. Dios nos entrega a una mente reprobada, Y los hombres, los seres humanos, estamos atestados de todo tipo de maldades. Pero la que yo quiero hablarles hoy es de la maldad sexual, de la inmoralidad, de la infidelidad, porque Dios está muy interesado, como ustedes van a ver con sus propios ojos y lo van a poder leer, que Dios quiere ordenar vidas que hasta este momento han estado viviendo desordenadamente. El matrimonio es un estado honroso, instituido por Dios. Y Dios quiere que el matrimonio sea muy honrado. Tengo que decirles que leyendo recientemente las últimas estadísticas de los Estados Unidos, estadísticas de Estados Unidos, no conozco la de otros lugares, pero me imagino que es parecidísimo a Estados Unidos. Las últimas estadísticas de los Estados Unidos es que del 40 al 50% de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. Y que hay menos matrimonios que nunca, porque lo que ha estado alzando la incidencia es de personas que se unen y no se casan. O sea, la convivencia ha estado en alza y las personas pues han estado dejando a un lado el matrimonio. Por lo tanto, la cantidad de matrimonios de personas que se casan ha disminuido. Pero lo cierto es que el índice de divorcio sigue siendo altísimo, altísimo. ¿Y por qué? Bueno, tal vez una de las mayores causas es la falta, dicen los expertos, que la falta de cometido, la falta de compromiso a un matrimonio, la falta de compromiso es tal vez la causa principal. Otras causas son todos esos
resentimientos que vamos guardando, que se convierten en desprecio, en rechazo. Los americanos le llaman contempt. Contempt es cuando uno le hace rechazo a alguien y lo que tiene es una actitud antagónica con una persona porque tiene acumulado cosas en su contra, y ese resentimiento es como un cáncer que va comiéndose el cariño, el amor, el compromiso matrimonial. Y otra de las grandes, por supuesto, es la tremenda inmoralidad que existe en el mundo en que nosotros vivimos. No hay que irse lejos para saber de que la fidelidad matrimonial pues está muy resquebrajada, muy resquebrajada. Por lo tanto, quiero mostrarles cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios te va a hablar. Dios te va a hablar esta mañana. Lo vamos a leer para que no sea ni mi voz, ni mis pensamientos, que tú lo leas por tu cuenta propia. Por favor, si me pueden poner Hebreos capítulo 13 ahí, Hebreos capítulo 13. Miren lo que dice el versículo 4. Consejos del apóstol a aquellas personas a quien él le escribió. Pero es que la Biblia tiene una relevancia, que la Biblia Dios la reveló y Dios inspiró a hombres para que escribieran el Nuevo Testamento hace 2000 años, pero era para que todos los cristianos de todos los tiempos leyeran esto. ¿Que leyeran qué? Que honroso debe ser, es lo que está diciendo ahí el Señor, que el matrimonio debe ser honroso en la mente de todos los seres humanos. Todos los que están casados deben ver el matrimonio como un estado honroso. ¿Así lo ves tú? Honroso sea en todos el matrimonio. Y el dormitorio, el lecho matrimonial no tiene mancha. Pero otros lechos sí tienen mucha mancha. Donde dos personas se acuestan en una cama y es una cama y los que se acuestan están casados, esa cama no tiene mancha, es lo que está diciendo ahí. Pero las camas donde no están casados los que se acuestan, esa sí tiene mancha a los ojos de Dios. ¿Qué le parece? Vaya sacándole juguito a esa. Mire lo que dice el Señor aquí. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ahí podemos decir, punto, amén. Amén. Pero la segunda parte, miren cuál es la advertencia. El pero ese es otra manera de decir, por el contrario, o sin embargo, o a pesar de lo dicho anteriormente. Pero a los fornicarios, la fornicación es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, sea entre solteros o casados o como sea. Fornicación es de donde nosotros sacamos la palabra pornografía, es porneía, es cualquier cosa que sea de carácter erótico. La fornicación y el adulterio. Nótese que ahí es los fornicarios y los adúlteros. ¿Qué va a pasar con ellos? Es cuestión de tiempo. Todos, incluyéndonos tú y yo, vamos a darle cuenta a Dios de nuestras vidas. Quiero decirles que el saber que eso es verdad y que un día vamos a darle cuenta a Dios debe ser el mayor freno para nosotros decir, yo le temo al Señor y no quiero ese día tenerle que dar cuenta por una mala conducta de mi parte. Eso, el temor del Señor es aborrecer el mal. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es aborrecer el mal. El mal hay que aprender a aborrecerlo porque a todos nos gusta el mal. El mal nos llama la atención, nos atrae, hay placer en el pecado. Pero cuando pensamos
que esto que estoy haciendo hoy, un día, le voy a dar cuenta a Dios. Prefiero evitar el momentico de placer y saber que estoy bien con el Señor. Amén. El temor del Señor nos aparta del mal. El temerle al Señor es un respeto reverente con Dios. Es un respeto reverente hacia Dios. Y este versículo está ahí, esta segunda parte, para que tú y yo aprendamos a temerle al Señor. Pero los que no hagan la primera parte, pero se acostumbren a hacer la segunda, ¿qué va a pasar? Dios no está apurado. A los fornicarios y adúlteros juzgará el Señor. A veces los juzga en esta vida, porque lo que le cae encima es un 20 de mayo. Lo que le cae encima es un bloque de ladrillo en la cabeza. Pero lo peor es que cuando pasemos a la otra vida estemos delante del Señor y el Señor nos pida cuenta de nuestras vidas. Miren, mis hermanos, óigame lo que les voy a decir. Mientras que estemos vivos, siempre hay esperanza para venir al Señor. No hay un pecado, no hay una mala decisión tuya o mía que mientras que estemos vivos sea imperdonable. Todos los pecados están al alcance del perdón de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé yo? Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay más gracia que pecado. La gracia de Dios es más grande, es mayor, tiene mayor alcance que el pecado. Y dice el Señor que si nosotros venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que venir, hay que venir. Así que nunca estamos demasiado lejos para ser perdonados. Una nota con eso, que a veces y comúnmente, me atrevería yo a decir, las consecuencias de nuestras malas decisiones son imborrables. Las consecuencias las tenemos. El perdón lo recibimos, pero a veces tenemos que sufrir las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Pero que Dios nos perdona, de eso no le quepa la menor duda. Amén. Entonces, el que está viviendo en la segunda parte, el que está viviendo en la segunda parte de este versículo, yo le ruego a Dios que tú hoy saltes de la segunda para la primera parte. De la segunda para la primera. Alguien que estaba aquí en la reunión anterior me dijo esta mañana, le doy tantas gracias a Dios. Hace 4 años yo no me imaginaba que yo iba a poder estar en la situación en que estoy, teniendo la victoria que estoy teniendo, dándole el crédito a Dios. Y es verdad, mis hermanos, que el hombre pone el querer, pero Dios pone el poder. Lo que pasa es que al hombre no le gusta poner el querer y no ve entonces el poder en acción. Pero Dios tiene todo el poder. Dios tiene todo el poder para que tú tengas victoria, gracias a Jesucristo. Si eso no fuera cierto, había que agarrar una tijerita y cortar y sacar de la Biblia Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada que Dios quiera que tú y yo hagamos es imposible. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar el poder, Él nos va a respaldar, Él nos va a empoderar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esto es cierto, mírenlo bien. Este versículo salvó mi vida cuando yo tenía 20 años. Porque yo vivía en la segunda parte. Y el Señor me llevó de la segunda a la primera. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera aquí. Porque Dios no hace acepción de personas. Es cuestión de querer. Es cuestión de querer. Ahora, quiero que vean este pasaje en 1 Corintios.
porque quiero hablarle a los matrimonios aquí. Quiero darle un consejo a los matrimonios. ¿Qué importancia es obedecer la palabra, lo que diga la palabra? Y quiero leer aquí un pasaje bíblico y que usted lo analice y que usted tome su decisión en base a lo que usted va a leer ahora. Y si me puedes poner, Alejandro, vamos a empezar por 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Miren lo que dice, estoy abreviando, el capítulo 6 dice muchas cosas. Y los cristianos en el tiempo del apóstol Pablo, que fue quien escribió estas cosas, los cristianos estaban debatiendo a ver si podían comer una cosa u otra. ¿Por qué? Porque los judíos se abstenían de ciertas comidas, de ciertas carnes, y habían cristianos que venían de su vida judía, que decían, no se puede comer carne de cerdo, y no se puede comer esto otro, y no se puede comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí el apóstol Pablo como que asienta el tema, y miren lo que dice. Dice, en resumidas cuentas, las viandas son ¿para dónde? ¿Para qué parte del cuerpo? Las viandas, para el vientre. ¿Y el vientre? Para las viandas. Pero tanto las viandas como el vientre, Dios un día todo eso va a desaparecer. Acuérdense que todo lo que es materia un día va a desaparecer. El Señor, tanto una cosa como la otra, Dios las va a destruir. Ahora miren lo que viene a continuación. La palabra pero. Cada vez que hay un pero, significa que lo que viene ahora a continuación es completamente diferente lo posterior a lo anterior. Pero el cuerpo no es, ¿para qué? Para la fornicación, que es la inmoralidad sexual. El cuerpo de un cristiano no se hizo para la inmoralidad sexual. El cuerpo de un creyente, el cuerpo de un hijo de Dios no es más, ningún cuerpo, pero muy en particular y muy especial para un creyente, el cuerpo, Pablo le está enseñando a la iglesia en la ciudad de Corinto. Dicho sea de paso, una ciudad muy inmoral, era la segunda ciudad más grande, era una metrópolis, era una ciudad, la segunda en tamaño y en importancia en toda Grecia, una ciudad que tenía muchas culturas allí, había mucha inmoralidad, había mucha idolatría, adoraban a sus dioses con sacrificios sexuales, ya se imaginarán ustedes, la ciudad de Corinto. Y Pablo le está escribiendo a esa gente. Yo que nunca he estado en Corinto, pero que me imagino cómo habrá sido la vida allí, yo digo, Corinto se debe haber parecido a Miami. La gente de Corinto se deben haber parecido a la gente de Miami. Miren que hay inmoralidad en Miami. Alguien me decía recientemente, tenían un viaje de negocios para Las Vegas y iba a llevar a su familia en ese viaje. Y lo pensaron bien y dijeron, no, mejor que mi esposa se quede con los niños en Miami y que no vaya, porque Las Vegas, la inmoralidad que hay en esa ciudad y la inmoralidad visible que hay es horrible. Qué triste que en Estados Unidos se puedan ver estas cosas. Antiguamente no era así, pero ahora lo es. Y ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Corinto era así. Aquí Pablo le dice, y acuérdense, viene inspirado por el Espíritu Santo, el cuerpo no es para fornicar. Al contrario, ¿es para quién? Es para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, que los cristianos vamos a ser levantados y llevados con el Señor y vamos a vivir para siempre con el Señor. Piense usted.
cuando nos toque partir de este mundo, ¿qué clase de vida hemos vivido? ¿Estamos viviendo vidas ordenadas? ¿Estamos viviendo vidas limpias para el Señor? ¿Estamos dejando que Jesucristo obre en nuestras vidas y que el carácter de Cristo se forme en nosotros? Que Dios nos ayude a que así sea. Oigan lo que dice el versículo 15. Pregunta el apóstol: ¿ustedes no saben que los cuerpos de ustedes son miembros de quién? ¿Ustedes no saben que los cuerpos de ustedes, cristianos, son miembros de quién? ¿No dice la Biblia que Cristo es la cabeza y que cada uno de nosotros es parte de su cuerpo? El creyente está unido a Jesucristo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo, sus coyunturas, los pedacitos del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes no saben eso? Le pregunta Pablo a los corintios. ¿Por qué? Mis hermanos, es evidente que en la iglesia de Corinto había inmoralidad. Y Pablo está corrigiendo la inmoralidad en la iglesia de Corinto. Dice, ¿ustedes no saben eso? Otra pregunta. ¿Voy a quitar un miembro del cuerpo de Cristo y lo haré miembro de qué? ¿De una qué? Una ramera es una mujer de la vida. Una ramera es una mujer que tiene una relación conyugal con un hombre sin casarse con él. Miren cómo termina este pensamiento. De ningún modo, que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Amén. Que Dios nos libre. Versículo 16, si me lo ponen ahí unos cuantos ahí, si pueden ponerlo. Ustedes no saben, este es el misterio que nosotros no entendemos. Esto es totalmente espiritual. Cuando un hombre y una mujer se unen conyugalmente, se unen físicamente, ocurre en la mente de Dios, ocurre una unión espiritual. Que dos cuerpos cuando se unen son una sola carne a los ojos de Dios. Y Pablo le pregunta, ¿ustedes no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice ¿quién? La Escritura, que los dos serán una sola carne. Qué interesante que el apóstol Pablo cita las palabras de Adán. Aquí Pablo cita Génesis, donde Adán dijo, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el apóstol Pablo saca de allá del Antiguo Testamento y utiliza que el que se une, el hombre que se une con una mujer que no es su esposa, se hace un cuerpo con ella porque se cumple lo que dice y serán una sola carne. Versículo 17. Pero, otro pero, el que se une al Señor, ¿qué cosa es? Es el que se une al Señor. ¿Quién es el que se une al Señor? El que verdaderamente recibe a Jesucristo. El que Jesucristo entra en su espíritu y limpia sus pecados y le da vida eterna. Ese es el que está unido al Señor. Y el que se une al Señor, ¿cuántos espíritus hay dentro de uno? Hay un solo espíritu, que es el Espíritu Santo morando en nuestro espíritu. Y el que se une al Señor es un espíritu con Él. Si tú eres cristiano, el Espíritu de Dios vive en ti y tú eres un espíritu con el Señor. Miren qué clase de responsabilidad. Me erizo de pensar eso. Que tenemos tremenda responsabilidad, que si Cristo vive en ti y en mí, es que somos de Él. Si el Espíritu no vive dentro de nosotros, no somos de Él. Pero si vive en nosotros, ahora somos un espíritu con Él. Lo que nos está diciendo es, mis hermanos, que si somos de Cristo, ¿cómo vamos a unir nuestro cuerpo con una persona donde abiertamente es el desagrado de Dios? Es lo que está diciéndonos este pasaje. Y por lo tanto, miren lo que dice el 18.
Tremendo verbo ese. ¿Qué le parece el verbo huir? ¿Alguno de ustedes ha huido alguna vez? Que se forme un tiroteo aquí para que vea lo que pasa aquí. Si hay un desparramo de gente tremenda. Que haya peligro para que usted vea cómo salimos todos huyendo. Cuando vemos el peligro huimos. Aquí dice el Señor, huyan. ¿Cómo dice? Huyan. Corran. Líbrense. Huyan de la fornicación. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero la fornicación es un pecado contra nuestro propio cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca porque se hace una sola carne con una persona donde está completamente fuera de la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Versículo 19, si me lo dan. Ustedes ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ustedes ignoran eso, Corintios. Corintios, ustedes ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿dónde? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En ustedes. El cual tienen, ¿quién lo mandó? Dios. Y que ahora, si tú y yo somos hijos de Dios, ya no somos dueños de nosotros mismos. Tenemos un dueño que nos compró con tremendo precio. Fuimos comprados nada menos que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que pagar ese precio alto para comprar nuestras vidas, para comprar nuestra salvación, para comprar la propiedad de nuestras vidas. El Señor dijo, yo lo pago. Y murió por ti y por mí. Wow. Eso nos debe sacudir el piso. Eso nos debe sacudir el corazón. Lo que el Señor hizo para comprarnos y que no tengamos que ir al infierno. Ustedes no son de ustedes mismos. Versículo 20, porque ustedes han sido comprados por, ¿cuál es el precio? La Biblia nos dice, fuimos comprados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el precio que Dios tuvo que pagar, la sangre de su Hijo, para comprarte a ti y que tú y yo no tengamos que ir al infierno. Ahora dígame, ¿se merece el Señor que ahora nosotros hagamos lo que nos dé la gana con lo que no es propiedad nuestra? Es lo que está diciéndonos aquí, que ahora tú y yo tenemos un dueño nuevo que es el Señor. Dios es el dueño de nuestras vidas. Yo no sé cuántos aceptan esa nueva propiedad, pero el título de tu vida, igual que cuando compras el carro y lo financias, el título del carro, ¿quién lo tiene? Lo tiene el banco que puso el dinero. El título de tu vida y de la mía está en el banco del cielo. Y el título de tu vida lo tiene el Señor. Ustedes han sido comprados por precio, les dice Pablo a los Corintios. Por lo tanto, glorifiquen pues a Dios. ¿Dónde? ¿En qué parte de mí? Por ahí años atrás había un cristiano que decía, un supuesto cristiano, perdón, no era cristiano, era un supuesto cristiano, que decía, no, los cristianos, la carne para nada aprovecha. Tú puedes pecar y no hay problema porque tu espíritu está a salvo. ¿Qué clase de descarado? ¿Qué clase de cara de palo? Y la cantidad de seguidores que tenía, la iglesia estaba así repleta, y los programas de radio. Se murió. Era profeta, pero se murió. Cuando le pasaron la cuenta, se fue a cantar con alguien por allá arriba o por allá abajo. ¿Qué dice aquí? Aquí dice, perdón que se me fue la página, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. Amén.
Tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué nos debemos cuidar? ¿Saben por qué debemos cuidarnos nosotros? Porque tú no estás cuidando lo tuyo, estás cuidando el templo del Espíritu Santo. Por eso dejé yo de fumar cigarrillo, porque me hacía daño. Y el día que yo me sentaba a leer la Biblia, ¡qué rico está hecho! Mira qué buen versículo. Café y cigarro, café y cigarro. Y le dije, Señor, si tú me ayudas, este es el último cigarro que me fumo. Y fui y lo apagué y lo boté, y la cajita de Winston la boté. Mi hermano, miren si Dios es poderoso y fuerte, que hasta el día de hoy Dios tiene poder. El hombre pone el querer y Dios pone el poder. Y cuando Aurora y yo estábamos de novios, yo acostumbrado a una vieja vida, por lo menos intentar seducirla debía haberlo hecho, pensaba yo. Total, si nos vamos a casar un día, pero no puedo hacerlo porque el Señor me está mirando. Y Dios me ayudó para no manosearla. Y Dios te puede ayudar a ti también. Es cuestión de querer y Dios va a poner el poder. Y aquí entonces le habla estos versículos a los casados. Ahora, mis hermanos, como hay tanta fornicación en el mundo, ¿qué nos da el Señor como aliciente? Dios permite que nos casemos. ¿Y qué sucede aquí? En cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, le dice Pablo, capítulo 7, Román, versículo 1. Bueno le fuera al hombre, no tocar mujer, sean como yo. Pablo estaba tan entregado al Señor que tenía el don de estar solo, el don de la vida soltera. Y Pablo vivió y murió soltero, viviendo donde el Señor lo mandara. Cuando uno se casa, uno tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque uno forma una familia y ahora tiene que rendirle cuenta a una familia. Por eso la vida de casado es una vida un poco más restringida. Y Pablo les dice, lo que ustedes me preguntaron escribiéndome, fuera bueno que ustedes no se casaran, que el hombre no tocara mujer. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 2. Pero a causa de qué? De tanta fornicación que hay, cada uno tenga qué. Así que Dios es tan práctico que Dios dice, yo te quiero tanto que esos impulsos hormonales que hay dentro de ti, yo los voy a satisfacer. No tienes que hacer el mal. Tú puedes tener una vida ordenada y yo voy a permitir que tú te cases y tengas una esposa, porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué dice aquí? A causa de las fornicaciones, que cada hombre tenga su propia mujer. Nótese, mujer singular. One. Y cada una tenga, ¿qué? Su propio marido. ¿Están casados? ¿Están casados? Qué bueno, te casaste y dijiste, te voy a dar mi vida, voy a compartir mi vida, vamos a tener hijos, vamos a tener una familia, lo que Dios nos dé lo vamos a hacer juntos, vamos a servir al Señor juntos, vamos a tener unidad de espíritu, vamos a tener unidad de propósito, vamos a vivir para Cristo, vamos a utilizar nuestro matrimonio para hacer un testimonio para otros matrimonios. Dios nos permite hacer todo eso. ¿Y qué hace? Que cada uno tenga su propia mujer, cada mujer tenga su propio marido. Versículo 3, que dice que el marido cumpla con la mujer su deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Porque Dios te da un compañero o una compañera y ese día que tú firmas, tú dices, yo te doy todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy.
te hago partícipe de todo, en tiempos buenos, en tiempos malos, en salud, enfermedad. Te entrego todo lo mío y me entrego a ti hasta que la muerte nos separe. Esa es la promesa en cualquier ceremonia de matrimonio. ¿Lo promete fulano? ¿Lo promete? Sí. Fulana, ¿lo promete? Sí. Entréguense ahí 2 anillos como un testimonio de su promesa. Y el anillo, cada vez que lo mire, debe recordarte que le prometiste a fulana y fulana le prometiste a fulano eso. Delante de Dios, porque es así la ceremonia. Fulano, ¿quieres prometer delante de Dios y de estos testigos tomar a esta mujer que está a tu lado como tu legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado en el santo estado del matrimonio? Prometes amarla, consolarla, cuidarla, protegerla en tiempos de salud o de enfermedad, en tristeza o en riqueza o en pobreza, y conservarte exclusivamente para ella mientras los dos vivan. Sí, lo prometo. Hay quien quiere hacer sus propios votos, pero por lo menos los que leo yo son así. Y fulana hace lo mismo. Y ahora, ¿qué hacemos? Nos sentamos a comer juntos, compartimos nuestro dinero juntos, compartimos nuestras lágrimas, compartimos nuestros hijos juntos, compartimos nuestras alegrías. ¿Y qué más compartimos? El lecho matrimonial. El lecho que dice la Biblia que no tiene mancilla. Amén. No oigo muchos amenes. Debía de haber un amén que sacudiera la casa esta. Sí, la vida conyugal no debe ser un método de recompensa o de castigo. Que Dios nos libre de eso, porque eso es desobedecer a Dios. Eso es como decirle a una persona: no me importan tus necesidades, no me importan tus necesidades, no te portaste bien. Que Dios nos libre de eso, porque Dios conoce nuestros corazones y Dios dice: no bueno, no bueno. Amén. Termino. Versículo 5, ponme el 5 nada más, Alejandro, y ahí paramos. Que tenemos a estos hermanos aquí esperando para tener un ratico de música. Mire lo que dice. No, ¿qué? Vamos a leerlo todos juntos. No se nieguen el uno al otro. No se nieguen el uno al otro. Excepto cuando es porque están en ayuno, porque están buscando el rostro de Dios por un tiempo de mutuo, o sea, donde hay una aprobación de ambas partes para ocuparse sosegadamente en la oración. En ese caso sí, porque están de acuerdo. Pero miren lo que dice acto seguido. Óigame, y vuélvanse a juntar en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, porque el Señor sabe que el tentador anda como león rugiente buscando a quien devorarse. ¿O ustedes se creen que el diablo está dormidito ahora? El diablo está trabajando y todos sus demonios están trabajando siempre, todo el tiempo. Si el Señor está trabajando siempre, el diablo también. Y el Señor nos advierte y nos dice: el diablo, si ustedes no hacen lo que yo digo, el diablo los va a tentar porque ustedes padecen de debilidad. Y yo quiero evitarles que el diablo los tiente. Amén. Wow, mis hermanos. Que esto no es palabra de Freddy, esto es palabra de Dios. El problema suyo no es conmigo. Mire, allí fumé. El problema es con el Señor, que nos está enseñando eso a todos.
y todos esos rencores y todos esos menosprecios y todo el resentimiento que vamos guardando en el baúl de nuestro corazón, de que no perdonamos las palabritas ásperas, ni perdonamos ni pedimos perdón. Ambas cosas están mal. El no pedir perdón está mal y el no perdonar también está mal. Y cuando esas dos se unen es como un cóctel molotov. Que Dios nos libre y que Dios nos ayude a ser humildes y a pedirnos perdón y a perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi esposa? Si el Señor le dijo, si Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que venga? 7 veces. No, Pedro, 7 no. 70 veces 7. Al día. Paso escopeta. 7 por 7 son 490 veces. Si yo tengo que perdonar a mi hermano así, ¿cómo tendré que perdonar a la madre de mis hijos? Y la madre de mis hijos perdonarme a mí. Tenemos que perdonar, mis hermanos. El perdón nos envenena la vida. El perdón, la falta de perdón destruye nuestros matrimonios. Que Dios nos libre. Y lo que ha pasado, bueno, ya pasó, pero mis hermanos, no tiene que seguir pasando. Amén. Yo les pido, les ruego en el nombre del Señor que ustedes lean todos estos pasajes y los guarden muy de cerca en sus corazones. Que Dios nos haga cristianos saludables en nuestros hogares. Amén. Aquí está la salud, aquí está la obediencia a Dios. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en lo que Dios ha hecho en mi vida, tengo que decirle, Señor, alabado sea tu nombre. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Cuando yo pienso en lo que Dios me ha perdonado, las cosas que yo he hecho en mi vida, que el Señor me ha perdonado, que no me merezco su perdón. Pero así es Dios. Así es Dios. Es un Padre amoroso, perdonador, que quiere que vengamos a Él y le digamos, Padre, aquí estoy, límpiame, tómame, límpiame, forja el plan que tú tienes para mi vida. Y que tú y yo podamos alabarlo y decir, alabado sea nuestro Dios. Yo no sé ustedes, pero yo alabo al Señor por lo que ha hecho. Mi alma bendice al Señor esta mañana. Mi alma lo bendice. ¿Y la tuya? Ese pasaje que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche, esta mañana y lo bendicen? Pónganse de pie, vamos a bendecir al Señor esta mañana. Vamos a cantar con nuestros hermanos.
Te damos gracias. Cuán grande tú eres, Señor, que pecadores como nosotros, tú nos permites recibir el perdón. Y no solo el perdón, Señor, sino que nos das la promesa de que con Cristo podemos ir a vivir con Él para siempre. Y mi amigo, mi amiga, si tú estás aquí esta mañana y nunca le has dicho que sí a Jesús, yo te animo a que en este momento le digas: Jesús, sí, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú me amas. Yo creo que tú moriste y pagaste mis pecados con tu sangre. Díselo en este momento, ahí en silencio, en tu corazón. Dile: Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Entra en mi espíritu. Jesús, que tu espíritu entre dentro de mi espíritu. Yo quiero tener vida eterna. Quiero ser tuyo y que tú seas mío. Quizás haya alguien que lo esté haciendo hoy por primera vez. Díselo a Él. Él te está oyendo. Dios me oyó a mí cuando lo hice hace muchos años. Y Dios no ha cambiado. Dios no hace acepción de personas. Lo haría contigo también si tú en este momento crees, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Jesucristo murió y resucitó y pagó todos tus pecados, y tú le abres tu corazón y tú crees en Él. Dile: Jesús, yo creo en ti. Y entonces tu corazón junto al mío, podemos decir: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Esta mañana podemos decir: Señor, lo que tú has hecho por mí, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esa canción. ¿Cuántos corazones la entonan esta mañana? Señor, hoy nos rendimos a ti. Nos rendimos. Haznos la persona que no somos. Haz de cada hombre, de cada uno de mis hermanos, el hombre que debemos ser. Hazlo conmigo. Comienza conmigo. Ayúdame a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Y haz lo mismo con cada uno de mis hermanos. Señor,
produce en nosotros esa decisión, ese cometido, que estoy cometido a una mujer hasta que la muerte nos separe. Haz lo mismo con mis hermanas aquí. Señor, que seamos canal de bendición para nuestros hijos y para nuestros nietos. Perdona nuestros pecados pasados. No los tomes en cuenta, Señor. Porque si tú miras los pecados, ¿quién podría permanecer en pie? Pero en ti hay perdón porque tú quieres ser reverenciado. Y Señor, en el 2026 queremos ser esa vasija nueva. Tómanos esta vasija que está requebrajada, estas vasijas que tienen rajaduras, que tienen grietas. Haznos vasijas nuevas. Arréglanos, transfórmanos. Te pedimos que nuestros hijos puedan llegar mucho más lejos, moral y espiritualmente, que todos nosotros. Te pedimos por nuestros hijos, la próxima generación, que les va a tocar vivir un mundo más difícil que el que hemos vivido nosotros. Señor, tienen que estar más fuertes que nosotros. Te pedimos que tu gracia caiga sobre ellos, que tu espíritu mueva el corazón de ellos, que tú te le reveles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que conozcan a Jesucristo, el Salvador de sus vidas. ¿Cuántos le piden a Dios conmigo? ¿Cuántos le piden a Dios? Pídele a Dios, Señor, que tu espíritu le revele a Jesucristo. Dios es quien único puede revelarle al corazón de alguien su espíritu. Dios les puede revelar a Jesucristo a cualquier persona. Te lo pedimos, Señor, que así sea con nuestra próxima generación. Y si lo hace, Señor, te vamos a dar a ti toda la gloria y toda la honra. Y desde ahora lo hacemos, Señor. Te pedimos tus bendiciones en el año 2026. Que ya ha pasado un año, un mes entero, Señor, un mes se nos fue ya. Señor, ayúdanos a redimir el tiempo, a redimir nuestras vidas. Cuídanos, cuida Estados Unidos, cuídanos, Señor, cuídanos de todos los peligros, los externos y los internos. Cuídanos, Señor, y bendice, por favor, a esta nación. Sí, Señor. Y a toda Centroamérica, a todo el Caribe. Señor, te pedimos que haya cambio en todos los regímenes, que lo que están es aplastando a nuestro pueblo. Que haya cambio, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que haya cambio, te lo pedimos, Dios. No lo merecen, pero lo pedimos, Señor. Hazlo por tu misericordia. Hazlo por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias por oír a pecadores como nosotros. Te pedimos todo esto y te pedimos tus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, mis hermanos. Amén, 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 mis hermanos. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Que Dios le bendiga. Ahí están los hermanos en la parada de las puertas. Que Dios le bendiga. Gracias por su generosidad.